Muy buenas a todos y a todas. Con este vídeo vamos a presentar un estudio llamado Exposición al discurso de odio en Twitter y actitudes hacia la libertad de expresión, más allá de la hipótesis de la desensibilización que hemos realizado en la Universidad del País Vasco, teniendo en cuenta que el discurso de odio es un ataque a grupos sociales en función de las categorías de pertenencia, como el género, la raza o la orientación sexual. Se considera que el discurso de odio es un fenómeno de polarización política, ¿sí? Según el cual se atribuye la responsabilidad de los males y amenazas que padece el propio grupo a los grupos objeto del odio, ¿sí? En base a un lenguaje simple y agresivo sobre el que se construyen estereotipos negativos y se generan formas de legitimación de la violencia y deshumanización. La utilización de las redes sociales de grupos ideológicos es uno de los elementos determinantes de la proyección del discurso de odio y a través de él de la mayor exposición al discurso de odio por parte de la población. Esta mayor exposición es uno de los determinantes que ha generado un proceso de naturalización del discurso de odio en el debate público, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación convencionales, ¿sí? La hipótesis de la desensibilización, ¿sí?, señala que la exposición continuada al discurso de odio, en un primer momento, esa exposición al discurso de odio genera una excitación fisiológica y afectiva negativa, pero a medida que tenemos una exposición continuada al discurso de odio, ese efecto negativo disminuye, normalizándose el discurso del odio y posibilitando la aparición de actitudes prejuiciosas y de normalización de la violencia contra los grupos de odio. En el marco de la psicología social, dos de las variables mayormente estudiadas ligadas al discurso de odio son las actitudes favorables a la libertad de expresión vinculada al discurso de odio y la percepción del daño provocado por el discurso de odio. Dos variables que tienen una relación negativa entre ellas y que en el caso de la libertad de expresión está más presente en hombres que en mujeres, y la percepción del daño provocado por el discurso de odio está más presente en mujeres que en hombres. El objetivo del presente estudio es comprobar la hipótesis de la desensibilización en una población juvenil en el País Vasco, planteando que la exposición elevada al discurso de odio determinará actitudes más favorables a la libertad de expresión vinculada al discurso de odio y una menor percepción del daño provocado por el discurso de odio, y también nos planteamos como objetivo del estudio determinar posibles diferencias de género. Las variables que se han medido han sido la libertad de expresión y la percepción del discurso de odio anteriormente mencionados, así como los estilos el estilo separado de aprendizaje y la propia exposición al discurso de odio en Twitter. Han participado 108 personas voluntarias, 67 mujeres y 41 hombres de entre 19 y 36 años, y el cuestionario lo difundimos de manera online, ¿sí? Una vez recogidos los datos, realizamos análisis de correlación, una ANOVA para encontrar diferencias de género, otra ANOVA para encontrar diferencias entre la elevada y la baja exposición al discurso de odio, y luego hicimos un análisis de regresión para determinar la capacidad predictiva de las variables sobre las actitudes hacia la libertad de expresión. Relacionadas a las correlaciones, encontramos una correlación negativa entre las actitudes favorables a la libertad de expresión y la percepción del daño, pero contrariamente a la hipótesis de la desensibilización, hemos encontrado que el discurso de odio se relaciona de manera negativa con las actitudes favorables a la libertad de expresión y de manera positiva con la percepción del daño. Esto es así en el caso de las mujeres, ¿sí? Y en el caso de los hombres solo hemos encontrado la relación negativa entre la exposición al discurso de odio y las actitudes favorables a la libertad de expresión. En cuanto a las diferencias de género, el análisis nos señala que si bien los hombres tienen mayores actitudes favorables a la libertad de expresión vinculada al discurso de odio, no hemos encontrado diferencias significativas en cuanto a la exposición al discurso de odio y, sobre todo, no hemos encontrado diferencias
significativas en relación a la percepción del daño provocado por el discurso de odio. De igual manera, mirando las diferencias en relación a las actitudes favorables a la libertad de expresión y la percepción del daño provocado por el discurso de odio, encontramos diferencias estadísticamente significativas entre las personas con alta y baja exposición, pero contrarias a lo que señala la hipótesis de la sensibilización. Es decir, a mayor exposición encontramos mayor percepción del daño y a menor exposición al discurso de odio, actitudes menos favorables a la libertad de expresión. Posteriormente, en el análisis de regresión, encontramos que la exposición del discurso de odio no determina de manera significativa las actitudes favorables o contrarias al discurso de odio, y la percepción del daño lo determina de manera negativa, y el estilo separado de conocimiento tiene una relación positiva con las actitudes favorables a la libertad de expresión. En el caso de las mujeres encontramos una relación tendencial de la exposición al discurso de odio sobre las actitudes favorables a la libertad de expresión, pero en un sentido negativo, es decir, contrario a lo que nos señala la hipótesis de la desensibilización. Esto también es así. En el caso de los hombres no encontramos ninguna relación causal entre la exposición al discurso de odio en relación a las actitudes favorables a la libertad de expresión, y solamente la percepción del daño determina estas actitudes favorables a la libertad de expresión. En definitiva, los resultados del estudio, contrariamente a lo que teníamos lo que hipotetizábamos, ¿no? Lo que considerábamos que era más plausible que encontrar, los resultados rechazan la hipótesis de la desensibilización. En el caso de la muestra que ha participado en nuestro estudio, no encontramos que la mayor exposición al discurso de odio genera actitudes más favorables a la libertad de expresión relacionada al discurso de odio, sino al revés. Lo mismo sucede en el caso de la percepción del daño. El hecho de que haya mayor exposición no genera una menor percepción del daño, sino una mayor percepción del daño en la muestra que ha participado en el estudio, ¿sí? Y en cuanto a las diferencias de género, si bien se cumple la diferencia esperada entre hombres y mujeres en relación a las actitudes favorables a la libertad de expresión vinculada al discurso de odio, no es así en el caso de la percepción del daño, ¿sí? Con lo que la hipótesis de género podríamos decir que se ve parcialmente validada. Como reflexiones finales, hay diferentes explicaciones posibles sobre digamos, el impacto que tiene la exposición al discurso de odio, y que ésta no conduce de manera mecánica a la tolerancia hacia este y hacia una menor percepción del daño que el discurso de odio provoca, ¿sí? Podemos plantear 4 cuestiones para el debate. Una sería el hecho de que las actitudes positivas hacia los grupos de odio, es decir, aquellos que reciben el ataque en función de su pertenencia, esas actitudes positivas pueden menguar el impacto que tiene la elevada exposición al discurso de odio. Otra opción es que en la medida en que las personas se exponen al discurso de odio en Twitter, también se exponen al contradiscurso de odio. Y es una cuestión que habría que valorar en qué medida el contradiscurso de odio determina que no se desarrollen actitudes favorables hacia el mismo. Una variable de corte cognitivo importante es el rechazo a la información contradictoria. Es decir, cuando recibimos información que contradice aquello que pensamos sobre determinados grupos, tendemos a rechazarla y a elaborarla en términos negativos con tal de confirmar aquello que pensamos, ¿sí?
Y luego la última hipótesis es la hipótesis del contacto. Es decir, valorar en qué medida el contacto intergrupal con personas y grupos que son objeto del mensaje de odio puede favorecer que la exposición al discurso de odio no genere actitudes favorables al mismo. ¿Sí? Muchas gracias por vuestra atención.